Bienvenidos al tutorial del uso y manejo de las bases de datos bibliográficas para el seminario de investigación del programa de archivística. Para ingresar a las bases de datos que tiene disponible la biblioteca de la Universidad de Antioquia, para buscar información debemos ingresar inicialmente a la página biblioteca.udead.edu.co. Si deseas ingresar a las bases de datos de la biblioteca por fuera del campus universitario, debes solicitar una contraseña. Para eso, entonces, inicialmente debes ingresar a biblioteca.uda.edu.co, tal cual como lo haces ingresando a las bases de datos. Das clic en Buscas información, ingresas al ítem Bases de datos bibliográficas y allí, así como si fueras a ingresar a las bases de datos, hay una opción que dice solicitud de contraseña. Das clic en solicitud de contraseña y aquí te da la posibilidad de crear una cuenta, de renovar una cuenta, de recuperar una contraseña o de cambiar la contraseña. Escoges la opción, en este caso si no tienes cuenta debes crear una y le das enviar. Automáticamente él te guía por un proceso de creación, te pide que identifiques un número de identidad y te lleva por un proceso para poder darte acceso a las bases de datos. No lo hago en este momento porque pues, ya estoy registrado y el sistema me dirá que no puedo hacerlo otra vez porque ya tengo una cuenta asociada. Entonces, de esta forma puedes crear la cuenta para ingresar por fuera de la universidad. Aquí nos carga la página de la biblioteca y bajando o navegando en ella encuentran una opción que dice buscas información. Damos clic ahí y nos aparece varias opciones para hacer búsqueda de información, entre ellas el catálogo público PAC, y por acá en la parte izquierda en este menú encuentran bases de datos bibliográficas. Vamos a dar un clic ahí y nos carga esta página. En este caso debemos dar clic en por áreas académicas o en todas, si identificamos ya cuál es la base de datos, pero si es el caso que necesitamos nuestras bases de datos del área de conocimiento, en este caso de la archivística, entonces damos clic en por áreas académicas y aquí ustedes encuentran las diferentes áreas académicas que tiene la universidad, entre ellas bibliotecología y archivística. Damos un clic ahí y encuentran bases de datos que tienen que ver con nuestro campo de estudio. En este caso, para este tutorial, vamos a aprender un poco de EBSCO, que es una base de datos multidisciplinaria y que alberga alrededor de 12.000 títulos de revistas científicas. Y realmente es una de las bases de datos que más utilizamos cuando hacemos rastreo de información, tanto en inglés, en español, en varios idiomas. Entonces damos simplemente un clic en el logo o en el título de la base de datos y él automáticamente nos envía a este menú. Si estamos en la universidad, pues nos envía directamente a EBSCO, o si estamos por fuera de la universidad, automáticamente nos pedirá que nos logueemos con nuestra cuenta que tenemos en el portal universitario. Damos clic, en este caso pues vemos que son varias bases de datos. Vamos a dar clic en EBSCO Research Database, que es la que utilizamos para hacer búsquedas bibliográficas de información científica. Damos un clic ahí y nos vuelve a mostrar diferentes bases de datos. La base de datos que utilizaremos será la base de datos académica, que es esta. Sin embargo, usted tiene la opción de seleccionarlas todas y de utilizarlas en el proceso de búsqueda. Pero en este caso, como necesitamos esa información científica y académica, daremos clic en la primera. Posteriormente nos mostrará esta interfaz donde simplemente nos dice, vea, escriba una palabra para buscar libro, revista, etc. Y abajo tiene unas opciones que es opciones de búsqueda, búsqueda básica, búsqueda avanzada e historial de búsqueda. Si queremos hacer una búsqueda sencilla, simplemente escribimos las palabras o la palabra
que deseamos buscar y le damos buscar, tal como funciona un buscador como Google. Aquí ustedes ven que me trajo 132 documentos. Eso quiere decir que pues es una buena cantidad de información para revisar. Si yo tengo más palabras que me puedan ayudar a aterrizar un poco más esa búsqueda, a precisar esa búsqueda, puedo hacerlo incluyendo aquí otras palabras. En este caso, para efectos del ejercicio, les voy a mostrar un poco con cómo está distribuido los diferentes documentos. En la parte central ustedes ven los registros que recupera la base de datos que pueden tener que ver con esa palabra que acabo de introducir. Inicialmente ven el título, el resumen y la información bibliográfica del documento y una opción que dice texto completo si es el caso de que ese artículo tiene el texto completo. En este caso, el primero que ustedes ven acá no tiene un texto completo, pero tiene la información referencial. ¿Cómo accedo a esa información? Miren que me da la opción de dar un clic, me aparece la manito, simplemente doy un clic ahí en el título y me aparece la información, los campos bibliográficos, los metadatos de ese documento que estoy consultando. Como no tiene texto completo, no me aparece una opción para descargar el PDF. En la parte derecha me aparecen unas herramientas que puede ser añadir una carpeta que creemos, imprimir, enviar a alguien, guardar que la referencia bibliográfico, citarlo, exportarlo, crear nota, enlazarlo de forma permanente y compartirlo a través de redes sociales. Y aquí en esta opción pues me aparece en este caso el registro detallado, que es el que estamos viendo en este momento, y si tuviera un documento PDF, la opción para acceder a ese documento PDF. Si queremos buscar información entonces del texto PDF, pues miren que acá siempre nos muestra eso de texto completo en PDF para poder identificar de primera mano que ese texto sí tiene toda la información completa. ¿Cómo accedemos a ese documento? Pues igualmente damos clic ahí y miren que aquí en la parte izquierda ustedes ven texto completo en PDF. Simplemente damos un clic ahí y él automáticamente carga el documento, que podemos inclusive, como las opciones de cualquier editor o visor de PDF, pueden descargarlo sin problemas. Yo podría decirle que me lo descargue aquí en esta carpeta, en este caso para mí es descargas, e ir acá a la carpeta y ver que puedo descargar y abrir el documento. Bueno, ahí está el documento, lo guardamos en una carpeta que inclusive podría subirse a software de gestión bibliográfica como Mendeley. Simplemente para salir del documento podemos dar atrás y él nos manda nuevamente a la referencia y posteriormente otra vez atrás para ver los diferentes documentos que se han recuperado. Para acceder a la búsqueda avanzada, entonces nuevamente en la base de datos, aquí en la pantalla inicial ustedes ven un ítem que dice búsqueda avanzada. Dan clic ahí en búsqueda avanzada y la base de datos en este caso te muestra tres campos de texto donde usted puede agregar los términos o palabras claves que usted desee. Adicional a eso les muestra un ítem que dice seleccione un campo y en la parte izquierda le muestra otro ítem que dice AND. En este momento vamos a ver de qué se trata. Si usted desea entonces buscar, vamos a hacer el ejemplo con la palabra archivística, pero en este caso digamos que necesitamos recuperar información solamente en el título, es decir, documentos que tengan la palabra archivística en el título del documento. Entonces simplemente ponemos archivística y ubicamos
el campo título. Miren que ustedes tienen las opciones para buscar en múltiples campos que tiene la base de datos. En este caso, digamos que los más utilizados son obviamente en el texto completo, el autor, el título y los descriptores. Hay otros campos complementarios que pueden ser útiles también para el proceso de búsqueda de información. Damos clic entonces en título y le vamos a dar buscar. En este caso miren que la búsqueda ha disminuido considerablemente, simplemente me trajo 29 registros, documentos con posibilidades que tengan que ver, por lo menos por la forma como titulan, con el tema de la archivística. Entonces, si ustedes ven, en esta página me muestra seleccionado, subrayado, la palabra archivística para decirme que estos son los documentos que tienen que ver con esa ecuación o esa instrucción de búsqueda que le di a la base de datos. Nos vamos a devolver nuevamente o desde acá mismo lo podemos hacer para ver un poco cómo generar una búsqueda un poco más avanzada y mucho más precisa en términos de utilizar y de sacar el máximo provecho a la base de datos. Entonces, las bases de datos normalmente funcionan con operadores booleanos. ¿Cuáles son los operadores booleanos? Son las palabras AND, OR y NOT. ¿Eso qué quiere decir? AND quiere decir que si busco una palabra AND, que quiere decir y, más otra palabra, la base de datos me traerá documentos que tengan que ver o que necesariamente tengan ambas palabras en los campos que yo le defina. Por ejemplo, entonces vamos a buscar archivística y le vamos a decir que a su vez nos identifique la palabra procesos. Yo lo voy a poner a texto completo inicialmente, o incluso seleccione un campo para que nos busquen todos los campos del documento. Le voy a decir entonces que me busque archivística y procesos. Entonces le doy buscar y me tuvo que traer, en este caso me trajo 14 documentos que, si ustedes ven, dice a la apertura en uno de esos documentos, la apertura de la licenciatura en archivística en la Universidad de Costa Rica, proceso metodológico, el sistema de rendición de cuentas mexicano y su interacción con la archivística. En este caso no me está mostrando dónde está proceso, pero como le dije, no le especifiqué en qué campo, pues en alguno de los campos complementarios, aquí vemos incluso en el resumen, tiene que ver con procesos. Entonces, de esta manera, usted le está diciendo a la base de datos, búsqueme esta palabra y esta otra. Si por el contrario yo le doy OR, ¿eso qué quiere decir? Y es que me busque archivística o procesos. Es decir, me trae documentos que tengan por lo menos alguna de las dos palabras. Entonces, eso es una búsqueda que amplía incluso mucho más. Miren que me trajo 35.656 registros. Y la palabra NOT tiene que ver entonces con que me busque información sobre archivística, pero nada que tenga que ver con procesos. Entonces, si yo le doy buscar, me tendría que traer documentos, en este caso 118, que tienen archivística, pero que no tienen la palabra procesos. Digamos que en una búsqueda general está bien hacerlo así, pero lo ideal es darle campos. Cuando uno busca información científica, debe precisar un poco más la búsqueda de información. ¿Cómo sabe uno que un documento habla específicamente de un tema? Porque lo ubica muchas veces en el campo de título, en el campo de descriptores, que son las palabras claves muchas veces, y en el campo de resumen. ¿Por qué siempre en esos tres campos? Porque es donde el autor especifica sobre qué es su artículo, sobre qué es su documento, en este caso su artículo científico. Si lo dejamos en general, nos pasa lo que ahorita vimos, y es que nos puede traer muchos resultados y no necesariamente tendrá que ver con el tema, porque muchas veces los autores pues escriben, en la medida en que van escribiendo, utilizan palabras, pero no necesariamente quiere decir que sea el tema del desarrollo del artículo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo le digo archivística y que si quiero que ese documento realmente tenga que ver con el tema, puedo decirle, por ejemplo, que me lo busque en el campo de título.
y le voy a decir que lo de procesos, por ejemplo, si me lo abra un poco más y que lo busque, por ejemplo, en el resumen. Entonces, vamos a ver si encuentro información. Entonces le estoy diciendo que me busque documentos que tengan, por lo menos en el título, la palabra archivística, y aquí lo cambiamos por AND, procesos en esos documentos, ya sea en el resumen. Entonces, si le doy buscar, miren que me trajo dos documentos, que en este caso tienen que ver con el Sistema de Rendición de Cuentas Mexicano y su interacción con la archivística, y la apertura de la licenciatura en archivística en la Universidad de Costa Rica, proceso metodológico. Si le damos clic en este primero, podemos corroborar que en el título está la palabra archivística y en el resumen está la palabra procesos, tal como se lo indicamos con la instrucción que le dimos la base de datos. Entonces, la base de datos funciona de manera muy lógica, aquí lo demostramos, por tanto usted tiene que saber muy bien seleccionar cuáles son esas palabras claves que identifican, en este caso, su necesidad de información. Entonces, para eso pues es muy importante que antes de enfrentarse a las búsquedas, inicialmente hagan búsquedas previas, por ejemplo en buscadores como Google, donde ustedes puedan identificar cuáles son las palabras más comunes, o inclusive empiecen a generar una búsqueda previa, abierta, como lo hicimos inicialmente con la palabra archivística. Aquí lo voy a hacer nuevamente, la palabra archivística, para empezar a identificar un poco cuáles son los términos más comunes con respecto a su necesidad de información. Entonces usted ubica los términos y digamos que de esa generalidad empieza un poco más a especificar esa búsqueda de información, que para esto entonces la búsqueda avanzada es muy útil. Entonces usted va configurando algo que se llaman ecuaciones de búsqueda, así como lo estábamos haciendo acá, y empezando un poco a delimitar mucho más esa búsqueda de información. Por ejemplo, le voy a poner acá, vamos a ver, tendencias, a ver si de pronto hay algo. Le voy a decir que me busque en el título la palabra archivística y la palabra tendencias. Entonces, aquí le estoy diciendo archivística en el título y tendencias. Entonces me tendrá que traer documentos que tengan en el título ambas palabras. Eso quiere decir que documentos sobre tendencias, en este caso pues no encontró uno. Podríamos mirar si de pronto hay otras palabras más asociadas. Vamos a ver si de pronto revisión, si de pronto encuentra un poco más de información. No encuentra en este momento, pero tenemos que ir probando con diferentes términos. Estado del arte, a ver si encuentra. En este caso pues seguro no tiene términos asociados. Pongamos estado del arte y vamos a ponerlo en un campo, en este caso del abstract, a ver si encuentra algo, ¿no? Entonces hay que buscar muy bien cuáles son los términos claves para hacer esa búsqueda de información. Yo le voy a poner revisión, a ver que si es una palabra mucho más genérica y que me pueda traer información. Entonces, por ejemplo, acá me dijo el devenir histórico de la cultura archivística en México. Entonces, si yo miro, pues ahí tendría que estar la palabra revisión. Entonces, es clave que antes de enfrentarse usted a las bases de datos, tenga en cuenta cuáles son esos términos que pueden ayudarle a precisar mucho más la búsqueda. También es clave que antes de enfrentarse a ejercicios muy específicos de información, de búsqueda de información, como yo lo estoy haciendo en este momento, pues se enfrenten a algo mucho más generalizable, es decir, a búsquedas como lo hace uno normalmente en Google. Cuando ya tengan claridad sobre esos posibles términos de recuperación de la información, pues ya pueden enfrentarse mucho más fácil a la búsqueda avanzada. Hay un tercer elemento que es muy importante y que funciona tanto para la búsqueda básica como para la búsqueda avanzada, que son las opciones de búsqueda. ¿Qué son las opciones de búsqueda? Son simplemente unas formas de configurar y decirle a la base de datos: estas son las limitaciones o los patrones que le defino para que usted haga el proceso de búsqueda de información. Básicamente los modos de búsqueda, pues se utiliza siempre el booleano frase, que es un poco lo que veíamos ahorita con los operadores AND, OR y NOT.
y es el que comúnmente se utiliza. Ustedes pueden tener otras formas de búsqueda, buscar todos mis términos de búsqueda, que es muy lo que hace Google. Él analiza todos sus términos, buscar alguno de mis términos de búsqueda, que es como el OR, ¿cierto? Es decir, buscar esto o lo otro, y hay una función que tiene especial que es en SmartText. En la parte inferior ustedes ven, este sí es muy útil para ustedes cuando vayan a delimitar las búsquedas, y es decirle de entrada si usted quiere que recuperen texto completo o si simplemente la referencia. Si usted le da el chulito a texto completo, él automáticamente traerá solamente documentos en que estén en texto completo. O sea que los que sean referenciales, él no los va a recuperar. Y si usted le da publicaciones académicas arbitradas, que esto es muy útil cuando uno está haciendo investigación, porque siempre le piden tener en cuenta ese asunto de la información verídica, de que esté publicada en revistas científicas. Esto lo que hace es traer revistas que sean arbitradas, es decir, que tengan revisión, control de calidad mediante la revisión de pares. Y eso pues ya es un criterio de calidad. Y si usted va a buscar en una publicación específica, por ejemplo en un nombre de una revista específica, puede hacerlo a través de este ítem. Número de páginas también es una opción para delimitar la búsqueda, como para decir en todas las páginas, menor de, mayor de, o sea, documentos de cuántas páginas. Y aquí, si hay referencias disponibles, tiene que ver obviamente con la posibilidad de obtener la referencia, e inclusive aquí en este ítem de delimitar en qué periodo de tiempo usted desea hacer la búsqueda de información. Entonces, cuando usted está haciendo, por ejemplo, un estado del arte de los últimos 10 años, pues usted podría aterrizar la búsqueda de información en este ítem. Entonces, yo puedo decirle fecha de publicación, digámosle que vamos a buscar desde enero del 2000 hasta la actualidad. Voy a dejar así porque eso quiere decir que si no le pongo nada, quiere decir que me busque hasta el día de hoy. Y puedo decirle qué tipo de documento necesito. Yo le puedo decir, no, solamente tráigame artículos de revista o solamente tráigame libros. Entonces puedo hacerlo. Entonces, por ejemplo, voy a decirle que me busque libros que tengan que ver con archivística. Entonces, en este caso seleccioné y que estén publicados hasta antes o a partir de enero del 2000. Entonces le voy a decir acá archivística, inicialmente con una búsqueda general. Vamos a darle a buscar a ver si de pronto encontramos libros que sean de archivística. No, efectivamente no tenemos en este caso libros. La base de datos tiene cuenta con libros, pero realmente no son tantos. Esta base de datos es muy fuerte en el ámbito de los archivos periódicos o de las publicaciones periódicas, o algunas veces también de newspaper. En este caso lo voy a dejar con todas para ver qué información hay sobre archivística desde el año 2000. Vamos a ver qué nos recupera. Nos recuperó 52 registros. Me dice acá que son publicaciones académicas, ¿cierto? Vamos a ver si de pronto hay otro, ¿cierto? Entonces, no, en este caso, algo muy importante en el proceso de búsqueda de información es también poder ir filtrando la información. Entonces, ustedes ven en la parte izquierda una serie de filtros que usted puede establecer para aterrizar mucho más la búsqueda. Es decir, varias de esas cosas que veíamos anteriormente antes de hacer la búsqueda, lo puede hacer también a partir de esto. Entonces ustedes ven aquí a la búsqueda actual, yo puedo decirle que solamente me delimite a texto completo o a publicaciones académicas o incluso la fecha de publicación. Es decir, estos son los filtros que en este momento están activos, pero yo acá puedo limitarlo y decirle, no, definitivamente no me traiga solamente texto completo, sino que tráigame también las referencias. Entonces podría quitar el chulito y darle nuevamente, quitarle este chulito, vamos a mirar acá, para que él actualice y ahora sí me traiga
referencias y no solamente texto completo. Miren que la primera en este caso es una referencia y no tiene documento el texto completo. Si ustedes necesitan obviamente hacer una revisión, pues va a ser muy útil tener acceso a los textos completos. Lo voy a dejar activo así tal cual, incluso puedo decirle no, venga, no es del 2000 sino que es del 2005. Miren que si yo corro la barrita, él automáticamente me actualiza y miren que ya tengo 46 documentos. Y aquí puedo incluso definir cuáles son los descriptores, esos términos claves que me posibilitan definir mucho más la búsqueda. Entonces puedo decir, no, es que la archivística puede tener mucho que ver con muchas cosas. Entonces necesito saber o que me traiga artículos que tengan que ver con la ciencia de la información o con los archivos. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner chulito a ciencia de la información y él automáticamente actualiza. Miren que ya tengo nada más 10 documentos. Se supone entonces que estos documentos que dicen archivística es porque están relacionados con ciencia de la información. Entonces, de esa manera voy aterrizando la búsqueda en este caso. Si ustedes ven, pues son múltiples los términos de búsqueda que él va definiendo, que tiene, o la forma como él va organizando la información y por la cual usted puede buscar. Si es por materia, pues también tiene opciones. Miren que tiene una serie de materias, en este caso, por ejemplo, literatura de Brasil, pues países con habla inglesa, pues muchas opciones de búsqueda. Eso dependiendo de la búsqueda le va dando las materias, o inclusive yo podría decirle, venga, necesito artículos que tengan que ver con archivística, sobre ciencia de la información y que estén publicados en la revista El Profesional de la Información, que es una de las revistas, por lo menos en español, de mayor reputación en nuestro campo. Entonces simplemente le doy clic en El Profesional de la Información y miren que me trae ya solamente 2 documentos. Igual yo puedo eliminar los filtros. Ustedes ven acá, se van activando los filtros y él va recopilando qué actualmente está limitando esa búsqueda de información. Yo puedo decirle, no, es que me equivoqué y no necesitaba solamente ciencia de la información, sino que en general, pero que sí me traiga El Profesional de la Información. Entonces simplemente acá en este espacio doy clic en la X que está al frente de ciencia de la información para quitar el filtro. Miren que en este caso vuelve a 7 documentos que son de la revista El Profesional de la Información y que tienen que ver por lo menos con el tema de archivística, factores claves para el futuro de la archivística, información archivística, información orgánica, un análisis conceptual de la literatura, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita que hacíamos la búsqueda por revisión, por estado del arte, que no nos recuperaba nada, puede ser que una palabra clave sea mucho mejor literatura, para recuperar un poco esos estados del arte. Entonces miren acá un poco diferentes resultados que están publicados en esa revista y que tienen que ver con el tema. Aquí también puedo decirle, cuando tengo varios tipos, en este caso como tengo activo el filtro de publicaciones académicas arbitradas, pues solamente son revistas, pero si tuviera otros tipos de fuentes, yo podría decirle y delimitarle porque nada más sean libros, sean revistas, o sea, sean diferentes tipos de fuentes. Entonces, esta base de datos es muy potencial cuando usted desea buscar información para construir, por ejemplo, sus estados del arte, sus marcos teóricos, referenciales para su investigación. Entonces se debe aprovechar mucho porque tiene información organizada, estructurada y que de alguna manera tiene control de calidad. Válgalo decir, con fuentes de información como Google, buscadores como Google, entre otros, usted tiene acceso a la información y obviamente a mucha más información, pero tiene una dificultad y es conocer cuál realmente es de calidad y cuál no. El hecho de que esté disponible una base de datos como la de EBSCO es porque tiene cierto control de calidad y por tanto la información podrá ser muy útil para su proceso de escritura y de investigación. Entonces tengan en cuenta mucho esta parte. En este último botón, ya como para ir cerrando, entonces ustedes encuentran en historial de búsqueda, ustedes encuentran las diferentes formas o los diferentes momentos en los que ustedes han buscado información. Entonces, si ustedes ven, miren que él da un número de identificación, términos de la búsqueda que se han asociado
opciones de búsqueda y acciones que se han hecho, cuántos resultados, por ejemplo, ha tenido. Usted también podría tener acceso a esa última búsqueda. Por ejemplo, yo podría decirle ver resultados para que nuevamente me lleve a los resultados que tuve en esa opción de búsqueda. Cada que yo le pongo un filtro, cada que cambio una palabra, para él es un nuevo proceso de búsqueda de información. Entonces es necesario tener en cuenta que si usted hace muchos movimientos, pues va a tener una lista larga en el historial de búsqueda. Entonces, como recomendaciones generales para hacer búsquedas en EBSCO es, primero, pues haga una búsqueda general que permita ubicar el tema y un poco los términos, los descriptores bajo los que se mueve la literatura que es de su interés. Segundo, en la medida en que pueda definir eso, ubique esos términos y realice el proceso más por la búsqueda avanzada, utilizando operadores booleanos como los que veíamos, si es el AND, el OR y el NOT, y delimitándolo a campos específicos. Siempre que uno tenga que buscar información y que haya una palabra, por ejemplo, genérica, por ejemplo la archivística, que era la que buscábamos, para aterrizar mucho más la búsqueda de información, hay 3 campos que son potenciales para ese proceso, tal como se los comentaba ahorita, y era el campo de título, el campo de abstract y el campo de descriptores. Entonces, esos 3 campos normalmente en los que usted haga búsqueda de información tienen que ver con el tema, sobre todo el campo de título y el campo de descriptores. Entonces, para precisar mucho más la búsqueda y cuando tienen términos muy generales, utilicen esa forma de precisar la búsqueda de información, porque si no, pues puede llevarle a invertir mucho tiempo revisando documentos que no tienen pertinencia con lo que usted necesita. Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas. Entonces utilicen siempre operadores booleanos, busquen en campos específicos y si es el caso, pues accedan al historial de búsquedas para remitir a cuáles han sido las diferentes ecuaciones que usted ha empleado. Otra recomendación que usted lo puede hacer ahí en su propio equipo es siempre genere bitácoras de búsqueda. Por ejemplo, intente copiar este historial de búsquedas en un Excel para que usted tenga control sobre cómo ha buscado la información, porque si usted ve que, así como hacíamos una búsqueda ahorita de archivística y revisión de la literatura que no nos traía mayor información, entonces yo puedo decir registrar esa ecuación por ejemplo en una tabla de Excel para que usted diga no voy a volver a hacer búsquedas con esas palabras claves porque no me dio ningún resultado. Entonces así usted ahorra tiempo en su proceso de búsqueda de información. Si usted es juicioso y documenta todo el proceso de búsqueda de información, de seguro no va a ser tan tedioso ni muchas veces tan largo, e inclusive le evita muchas veces entrar a un círculo vicioso de estar repitiendo los mismos errores en el proceso de búsqueda de información. Entonces tenga en cuenta esas recomendaciones a la hora de enfrentarse a este tipo de base de datos. Este es EBSCO, pero realmente el proceso de búsqueda de información es muy similar en todo tipo de base de datos. Hay algunas que son más potenciales en inglés, esta EBSCO es en varios idiomas, pero básicamente el proceso es el mismo. ¿Qué cambian? Pues obviamente la forma como ubican los botones, las funciones de búsqueda avanzada y búsqueda básica, pero realmente el proceso sigue siendo el mismo. Entonces, si usted aprende a manejar muy bien EBSCO, puede enfrentarse a cualquier tipo de base de datos. Este ha sido el tutorial para la búsqueda en bases de datos, en este caso EBSCO. Espero les sea de utilidad y nos vemos en un próximo tutorial.